Buenas noches, señores. Les habla el doctor Walter Núñez. Y ahora voy a hacer una presentación sobre iconografía. Vengo estudiando iconografía en mis ratos libres y bueno, no lo puedo dedicar, lo dedico 5 minutos de mi día, lo dedico a leer libros de iconografía. He identificado 60 autores de iconografía que tiene que ver con iconografía Nazca, iconografía eh, Moche, iconografía e iconología, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es que el señor César Soriano dice que es experto en iconografía, pero como experto en iconografía, al menos en las investigaciones estadísticas que hemos hecho, jamás nos ha hablado de iconología. Y tampoco el señor Soriano nos ha hablado de las fases de la iconografía Nazca, que se representan en sus telares, en sus ceramios. Y tampoco nos ha hablado de las diferencias entre la iconografía Moche y la iconografía Nazca, ¿no? El señor dice que es experto en iconografía, pero jamás le he escuchado hablar de iconología. Entonces, como he estudiado, he obtenido los libros, siguiendo el libro patrón del doctor Raúl Sotil Galindo, mi profesor, he llegado a más de 60 autores, 60 autores que tienen que ver con la iconografía Nazca, incluyendo tesis de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, donde supuestamente ha estudiado un poquito de maestría el señor Soriano, pero donde no existe iconografía, existe maestría en arqueología con mención en estudios andinos. Es lo único que existe. Entonces, en los libros de iconografía que estoy estudiando, lo primero que dicen todos los autores es que si tú eres occidental, no vas a entender la iconografía andina y la iconografía nazca. Porque la iconografía andina tiene mucho que ver con su religión y su misticismo. En la iconografía nazca se puede entender la religión de los nazcas, que no es la religión de alguien que practica o ha crecido en ambientes con religión judeo-cristiana o ambientes con religiones monoteístas. La única religión que es parecida a la religión que practicaban los nazcas, al tipo de religión que practicaban los nazcas, es la religión yoruba. Entonces, como conozco profundamente la religión yoruba, porque la estudié en Brasil, no porque soy estudioso de la religión yoruba, sencillamente porque me encanta estudiar cosas nuevas. Me encanta estudiar los espíritas. Un tiempo me he sumergido entre los espíritas, un tiempo me he sumergido en la religión yoruba. Conozco los conceptos de los orishas, y los orishas son as fuerzas da natureza, y los nazcas representaban a sus deidades como las fuerzas de la naturaleza. La única forma de entender una religión como los nazcas es entender primero la religión yoruba. La religión yoruba tiene a Oshun, tiene a deidades caprichosas, tiene deidades de las aguas, el agua dulce, tiene la deidad de la guerra, tiene la deidad del bosque, y la religión nazca también tiene deidades parecidas. Al estudiar la iconografía y al entender las 9 fases en las que los divide uno de los investigadores y que son adoptadas por los otros investigadores, he entendido que, por ejemplo, en la segunda fase, los nazcas experimentaban la cerámica y la iconografía, y que su apogeo
empezó en la séptima fase. En la séptima fase fue el momento más prolífico de su historia, porque son fases históricas, más prolífico de su historia para representar y manufacturar y hacer esos ceramios que han dado la vuelta a muchos museos del mundo y esos telares que han dado la vuelta a muchos museos del mundo. Después de la séptima fase, Nazca, la cultura Nazca empieza a declinar por encontrarse con la cultura Moche. Y según los investigadores, la cultura Moche tiene influencia a través del comercio con la cultura Nazca y empiezan a aparecer representaciones de la cultura Moche en la cultura Nazca. Y aquí hay una pregunta. El señor César Soriano dice que los caballitos de totora, que son unas balsas pequeñas que se usan para pescar, son platillos voladores, sin haber entendido jamás la iconografía Moche, porque el señor César Soriano no es especialista en iconografía y parece también, lo digo académicamente, parece que tampoco ha estudiado a los expertos en iconografía. Entonces, ¿por qué no aparecen esos platillos voladores si después de la séptima fase la cultura Moche ya tenía influencia en la cultura Nazca? Después de la séptima fase de la cultura Nazca también aparece el Imperio Wari, y el Imperio Wari, con las invasiones del Imperio Wari, empieza a declinar la cultura Nazca. Pero nunca he escuchado al señor César Soriano hablar de fases. Y curiosamente, tampoco habla de las características de la iconografía Nazca, que tiene que ver con un significador y que tiene que ver con un terminador. Porque la iconografía Nazca no solo está en la arqueología, está en la cerámica, está en los telares, y con eso comprueban que en todas sus fases llega un momento de máxima producción, y en ese momento de máxima producción también viene lo que es la estilización y la abstracción. ¿Qué quiere decir? Que ellos se ahorraban trazos. Y, por ejemplo, los nazcas tenían representaciones, terminaciones como esta, felinas, que lo voy a explicar después en un video muy grande, muy bien editado. Tenía representaciones de crustáceos. Tenía representaciones de crustáceos como se ve acá. Tenía representaciones, aquí es una representación chamánica, y que el señor Soriano nunca nos ha hablado de que, como eran místicos y como la religión era de las fuerzas de la naturaleza, pues ellos creían en el San Pedro. Y aquí, por ejemplo, el chamán está en una reunión con otras personas que son músicos, bebiendo San Pedro. Pero no solo es el San Pedro, también habían otras plantas, en total 3 se encontraron en los libros que hablan de iconografía. Uno de ellos lo denominan floripondio, no sé si será así el nombre, pero es lo que yo entiendo, porque algunos de ellos están en español, otros en inglés y otros en otros idiomas. Por ejemplo, en la iconografía nazca se ahorran trazos y se representan las tareas de recolección en el campo. Y aquí es lo que jamás nos ha explicado el señor Soriano. El señor Soriano dice que es experto en iconografía
experto en iconografía, pero nunca nos ha dividido la iconografía como debe ser. Él dice que los libros ceramográficos y todo eso, pero yo le pregunto al señor Soriano académicamente cómo es que él sabe de iconografía si jamás ha hecho tampoco un estudio iconológico y jamás habla de las diferentes fases. Cuando se habla de iconografía, claramente dicen los expertos en iconografía que tienes que identificar a qué fase pertenece. En el caso de las fases de Dawson, son 9. Y hay otras fases que no las he puesto porque obviamente el experto debe saberlas, ¿no? Lo más curioso es que jamás había escuchado, hasta antes de hacer este estudio, de que los nazcas tenían atlatls. El atlatl es algo que se encuentra por ejemplo, en los aztecas y sirve para impulsar con mayor fuerza una lanza o una jabalina. Y los nazcas tenían atlatls. En este caso, este es un atlatl nazca, que yo no sabía de su existencia hasta que me he puesto a estudiar los libros de iconografía. ¿Por qué? Porque están presentes en la iconografía. Están presentes el báculo, están presentes el cuchillo de obsidiana, pero sobre todo están presentes las cabezas trofeo. ¿Por qué? Porque las cabezas trofeo en la iconografía nazca y la sangre, lamentablemente, representa la renovación, el resurgimiento, la germinación. Curiosamente, en la iconografía nazca están representados, en este caso, este es un zorro y esa es una terminación constante. El señor Soriano no sé si sabrá de lo que estoy hablando, de terminaciones. Se supone que él debería saber, ¿no? En la iconografía nazca aparecen los órganos sexuales masculinos junto a los femeninos, porque siempre tenían que ver con la germinación, con la renovación, y también tenían que ver mucho con el agua, ¿no? En este caso acá podemos identificar como peces en el centro de esta deidad, una cabeza trofeo y posiblemente aquí una víctima de esta deidad, una víctima que va a ser obviamente decapitada. En esta iconografía podemos identificar máscara, cabezas trofeo, cetro, serpientes. Podemos identificar aquí una gran cantidad de cabezas estilizadas, Soriano, estilizadas. Solo en la segunda fase de los nazcas ellos experimentaban con cerámica histórica, en su segunda fase cultural histórica, hasta la séptima fase cultural histórica. En la séptima fase fue su apogeo cultural de producción, y ahí estilizaban. Ahí habían 3 dedos, 4 dedos. No se necesitaba representar lo que es la estructura completa. Y hay otro dato curioso que lo estoy estudiando en múltiple cantidad de libros, en la que acercan la iconografía nazca con la iconografía inca y con la cultura inca, y en el que curiosamente el número 3 se repite y se repite constantemente. El 3 en un término a veces de trazos, un término geométrico, o a veces era un término constante en la cultura andina. Por ejemplo, tenemos que hay siempre una trinidad. Tenemos, por ejemplo, a Viracocha, el dios Sol y Venus, representado en la cultura inca. Y curiosamente se asemeja con la iconografía nazca, como lo voy a explicar en un video posterior. Entonces, el señor Soriano jamás nos ha hablado, lo digo académicamente, porque esa es una crítica académica científica, jamás nos ha hablado de iconología, jamás nos ha hablado de fases. El señor Soriano dice que los caballitos de Totora, las balsas, son platillos voladores, y cómo es que en la séptima fase, que ya tenía influencia la cultura moche o mochica yo no soy arqueólogo, así que puedo cometer
entre todo lo que trato de darle perfección, puedo cometer un pequeño error. Si cometo un pequeño error, me disculpan. ¿Cómo es posible que ya había influencia a la cultura nazca y no aparecen los platillos voladores del señor Soriano como balsas? ¿Y cómo es posible que la cultura wari invada a esos híbridos, tridáctilos y a esas generaciones, ¿no?, de gente traída del espacio y modificada genéticamente? Bueno, haremos un buen video, voy a terminar de estudiar. Yo creo que no me quedan más de 2 semanas para terminar de estudiar todos los libros y saber mucho más que el señor César Soriano, espero, porque el señor César Soriano no tiene nada de currículum en iconografía, y leer y estudiar iconografía solo necesita comprar los libros. He comprado más de 80 libros de iconografía, Nazca, Mochica, iconografía, iconología, y la estoy estudiando y es lo que estoy aprendiendo, y en ningún lugar dice que esto representa híbridos. Esto representa a estilización, abstracción, terminaciones, figuraciones, y esto tiene que ver con las fases de la cultura, que es culturalmente e históricamente. Así que nos vemos, hasta la próxima.